Hola, un gusto saludarte. El día de hoy pues venimos a dar continuidad al tema anterior que tenía por nombre paralelismo, y esta vez nos vamos a enfocar en ejercicios prácticos de esa actividad que acompaña a este tema. Entonces recuerda paralelismo. Entonces vamos a ver ejercicios prácticos siempre como segundo parcial para octavo grado, Liceo Jesús de Nazaret. Y comencemos. Observe la siguiente figura y determine, veamos, inciso A, y determine o nombra todos los ángulos suplementarios. Entonces vamos a analizar la figura. Ángulos suplementarios son aquellos que están en la misma recta y que comparten un lado común. En este caso diríamos que el ángulo 1 y el ángulo 2 serían suplementarios porque están en la misma recta. Y si nos enfocamos al 1 y 4, vemos que el 1 y el 4 pertenecen o están ubicados en la recta T o la secante, y que el ángulo 1 y el ángulo 4 son suplementarios porque a sumarlos generan una magnitud igual a una semicircunferencia, como lo podemos ver aquí abajo. Esta semicircunferencia, recuerden que en la clase pasada lo dije, equivale a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo 1 y 4 también son suplementarios. Del mismo modo, podemos decir también que el ángulo 4 y 3 también son suplementarios. Están en la recta M, separándolos un segmento de la recta T. Entonces vean, y son adyacentes. El ángulo 4 y 3 son suplementarios. También el ángulo 2 y 3 son suplementarios. El ángulo 2 y 3, veámoslo, generan una semicircunferencia. Están en la recta T separados por un segmento de la recta M. Entonces el ángulo 2 y 3 son suplementarios. También si nos enfocamos en la recta N con la transversal T, veamos, el ángulo 5 y 6 son suplementarios, son adyacentes uno a la par de otro y están en la misma recta. El ángulo 8 y 7, veamos, también describe una semicircunferencia, o sea, 180 grados. Son adyacentes uno a la par del otro, separándonos un lado común, que sería este rayo o este segmento de la recta T. Y así también el 5 y el 8, si nos enfocamos en el 5 y el 8, al igual que el 1 y 4, el 5 y el 8 también, esos dos ángulos son suplementarios, suman 180. Del mismo modo, 6 y 7, véanlo, describe la suma de las dos magnitudes del ángulo 6 y 7, describen una semicircunferencia. Y ustedes ya lo dijimos en la clase anterior, que una semicircunferencia contiene 180 grados, por lo tanto el ángulo 6 y 7 son suplementarios. Bien, usando siempre la misma figura, nos piden que nombremos los ángulos correspondientes. Si recordamos la definición de ángulos correspondientes, son ángulos que están del mismo lado de la transversal, pero uno interno y otro externo. Entonces veamos. Analicemos el ángulo 1 y el ángulo 5. Están del mismo lado de la transversal. Por lo tanto, el ángulo 1 y 5 son correspondientes porque hay uno externo y otro interno. Del mismo modo, analicemos el 4, el ángulo 4 con el ángulo 8. Están del mismo lado de la transversal y uno es interno y el otro es externo. Esa es la condición. Ángulos que están situados en el mismo lado de la transversal, solamente que uno es externo y el otro interno entre las dos paralelas. Del mismo modo, el ángulo 2 con el ángulo 6. De nuevo, el ángulo 2 con el ángulo 6. Veamos, del mismo lado de la transversal, uno es interno y el otro es externo, son correspondientes. Recuerde que los ángulos correspondientes son iguales o congruentes. Y también analizando el ángulo 3 con el ángulo 7. Están del mismo lado de la transversal. Hay uno interno y otro externo. Por lo tanto, también el 3 y el 7 son correspondientes. Nombra todos los ángulos opuestos por el vértice. Recuerde la definición, que son aquellos dos ángulos que se forman cuando se intersecan dos rectas.
y está ubicado uno enfrente del otro que comparten un vértice común. Ahí tengo ubicado el vértice, ese punto rojo. Vemos que el 1 y el 3 están opuestos por el mismo vértice, son congruentes. También el 4 y el 2 están opuestos por el mismo vértice, son congruentes. Entonces aquí tenemos 1 y 3, ¿ven? Opuestos por el vértice. Se interseca la recta T con la recta M y se forman ángulos opuestos por el vértice. Del mismo modo, el ángulo 2 y el 4, vean, uno enfrente del otro, comparten este vértice común. Por lo tanto, son opuestos por el vértice. Y si nos centramos en la recta N, intersecada por la recta T, veamos, ahí está el punto, el vértice, vemos que el ángulo 5 está de frente al ángulo 7 y opuesto por el vértice que estoy señalando ahorita. Por lo tanto, el ángulo 7 y el ángulo 5 son opuestos por el vértice y ustedes bien saben que son congruentes. Y del mismo modo, el ángulo 6 y el ángulo 8, uno enfrente del otro, son opuestos por el vértice. Por lo tanto, 6 y 8 también son congruentes, opuestos por el vértice. Aquí tenemos un nuevo ejercicio. Dice, nombra todos los ángulos alternos e internos. Siempre estamos con el mismo ejemplo. Ahora nos toca ver los ángulos alternos internos. Entonces veámoslos. El ángulo 4, alterno interno con el 6. Recuerde la definición. Ángulos alternos internos son ángulos que están ubicados en lados contrarios de una transversal, pero internos entre dos paralelas. O sea, las dos paralelas son M y N. La transversal es T. Por lo tanto, el 4 es alterno interno con el 6. 4 y 6 son alternos internos, por lo tanto son iguales. ¿Qué otros hay? ¿Qué otros ángulos son alternos internos? Fijémonos en el 3 y en el 5. Están en lados contrarios de la transversal y también están internos entre las dos paralelas M y N. Por lo tanto, el ángulo 3 y 5 son alternos internos. Esa es la definición. Debes aprenderte bien las definiciones de estos conceptos, de estos ángulos, para poderlos identificar con mayor facilidad. Vamos a ver otro inciso. Nombra todos los ángulos alternos externos, siempre con la misma figura. Hoy nos vamos a referir a ángulos que están en lados contrarios de una transversal, pero externos a las dos paralelas. Las dos paralelas ya habíamos dicho que son M y N. Entonces el ángulo 1 está en lado contrario que el ángulo 7. Y además son externos entre las dos paralelas, por eso se llaman ángulos alternos externos. El ángulo 1 y el ángulo 7 son alternos externos y por lo tanto también son congruentes. Del mismo modo, el ángulo 2 y el ángulo 8, fijémonos, están en lados contrarios de la transversal y ubicados externamente entre las dos paralelas. El ángulo 2 y el ángulo 8 son alternos externos y por lo tanto también son congruentes. Luego nos dicen, dado que el ángulo 2 es igual a 65 grados, determine la medida de todos los demás ángulos. Así que, primero, vemos que el ángulo 2, que mide ahora 65 grados, porque así se nos dice en el ejercicio, ya habíamos dicho que era opuesto por el vértice con el 4. Y ustedes bien saben que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Por lo tanto, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 4. Y como el ángulo 2 mide 65 grados, en consecuencia, el ángulo 4, que es congruente con el ángulo 2, también mide 65 grados. Ahí tenemos la primera respuesta. Veamos. Analicemos el siguiente. El ángulo 1 y el ángulo 2 vemos que son adyacentes porque están uno a la par del otro, separados por un lado común. Entonces, si ya se recordaron, ¿qué definición es esa? Son suplementarios. Suplementarios, son ángulos suplementarios. Son aquellos que están en las mismas rectas, uno a la par del otro y son adyacentes. Por lo tanto, el ángulo 1 más el ángulo 2 debe medir 180. Como ya se sabe, que el ángulo,
ya conocemos el ángulo 2, entonces despejamos el ángulo 1. Este ángulo 2 pasaría a restar con 180, por lo tanto decimos el ángulo 1 es igual a 180 que ya se encontraba ahí menos el ángulo 2 y como ya conocemos el ángulo 2 solo sustituimos y decimos ángulo 1 es igual a 180 menos 65 grados. Por lo tanto, el ángulo 1 en conclusión es igual a 115. ¿Por qué? Porque son suplementarios y uso este concepto. Veamos. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Veamos por qué. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 3 porque está uno enfrente del otro separados por el mismo vértice, por lo tanto son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Como ya se conoce cuál es el ángulo 1 y es 115 grados, entonces en consecuencia el ángulo 1 que es igual al ángulo 3 nos está diciendo que el ángulo 3 también es igual a 115 grados, la misma magnitud que el ángulo 1. Y ahí tenemos ya 3 ángulos conocidos, solo nos faltan 4 más. Veamos, siempre la misma figura y esta vez analizamos el ángulo 1 con el ángulo 7. Son congruentes porque están ubicados en lados contrarios de la transversal y son alternos externos. Los ángulos alternos externos son congruentes, por lo tanto el ángulo 1 es congruente con el ángulo 7. Esto quiere decir que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 7 y como ya conocíamos que el ángulo 1 era 115 grados, por lo tanto el ángulo 7 también mide 115 grados porque es igual que la medida que el ángulo 1, ya que son alternos externos. Y ahí tenemos ya otro ángulo conocido. Veamos. El ángulo 2. Analicemos el ángulo 2 con el ángulo 8. Vemos que es el mismo caso anterior. El ángulo 2 con el ángulo 8 son alternos externos y recuerden que esos ángulos son congruentes. Por lo tanto, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 8. Quiere decir que el ángulo 8 tiene exactamente la misma medida que el ángulo 2. Y como ya se sabe que el ángulo 2 mide 65, por lo tanto el ángulo 8 también mide 65 ya que son alternos externos y por lo tanto son congruentes. Y los últimos ángulos son el ángulo 3 con el 5. Vemos que están en lados contrarios de la transversal, pero son internos, son alternos internos. Recuerde que los ángulos alternos e internos son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Y como ya conocemos que el ángulo 3 equivale a 115 grados, por lo tanto, el ángulo 5 también, ya que es congruente con el ángulo 3. Entonces el ángulo 5 mide 115 grados. Ahora, el ángulo 4 también está en lado contrario de la transversal con el ángulo 6. Esto significa que el ángulo 4 es alterno interno con el 6, indicando que ambos tienen la misma medida. Como nosotros ya conocíamos el ángulo 4 que tenía un valor de 65 grados, lo calculamos anteriormente. Entonces, y como es igual a la medida del ángulo 6, por lo tanto el ángulo 6 mide lo mismo que el ángulo 4, o sea 65 grados. Y ahí tenemos ese ejercicio que se parece mucho al primero de su actividad que tendrá que desarrollar. Veamos un ejemplo 2. Volviendo al tema, es de recordarle que si deben aprenderse las definiciones para que puedan identificar con facilidad estos ángulos. Ejemplo 2. Identifica si las rectas L y M son paralelas y explica por qué. Veamos. Aquí tenemos la figura. Nos están diciendo que verifiquemos si L y M son paralelas. Notemos que hay una transversal que las interseca. Y tenemos dos ángulos, 143 y 37. Vemos que están internos y del mismo lado de la transversal. Entonces, suponiendo que L y M son paralelas, estos dos ángulos deberían ser colaterales. Y recuerde que los ángulos colaterales tienen la propiedad de ser suplementarios, es decir, que deben sumar 180. Entonces,
Si estos dos ángulos suman 180, significa que L y M efectivamente son paralelas. Entonces veamos. Si son paralelas, sí son paralelas. ¿Por qué? Los dos ángulos internos que están del mismo lado de la transversal suman 180 grados. En conclusión, son colaterales. Y aquí está la comprobación. 143 grados más 37 es igual a 180. Con eso es suficiente para indicar que la recta L y la recta M son paralelas. Ejemplo 3. Siempre esa misma actividad. Si L es paralela con M, ¿cuánto es el valor de X? Veamos la figura. Aquí está. Ya sabemos que L y M son paralelas. Son paralelas. Además hay una transversal que las interseca. Veamos el ángulo X con el ángulo 90 menos X. Ven que están externos y en lados contrarios de la transversal. Esto quiere decir que estos dos ángulos son alternos externos. ¿Y cómo son los ángulos alternos externos? Congruentes. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo X es igual a lo que mide el ángulo 90 menos X. Y así tenemos la siguiente igualdad. 90 grados menos X es igual a X. ¿Por qué? Porque los ángulos son alternos externos. ¿Y cómo son? Congruentes. ¿Qué significa esto? Que tienen la misma medida. Entonces igualamos 90 menos X es igual a X. La idea es despejar para X, así que ubicamos las X del mismo lado. Pueden estar en el lado izquierdo, pueden estar en el lado derecho, donde usted quiera. Veamos, yo trasladé la X para este lado. Entonces como esta X estaba positiva, ahora pasó a negativa. El 90 al no tener X se fue para otro lado, menos 90. Sumando estas dos X, tenemos menos X me hacen menos 2X, es una suma negativa, el menos 90 se copia. Este menos 2 que multiplica la variable X, si yo decido moverlo hacia el otro lado, iría a dividir como menos 2. Recuerde que cambia de multiplicación a división, por lo tanto, X es igual a menos 90 entre menos 2. Menos entre menos es más, y 90 entre 2, 45. Por lo tanto, el valor de X es 45. Y ahí tenemos nuestro ejemplo 3, con nuestra respuesta ya. Ejemplo 4. Si R es paralela con S, determina las medidas X, Y, Z en los siguientes casos. Bien, aquí tenemos dos rectas paralelas, R es paralela con S y tenemos la transversal. Entonces aquí hay que tomar el concepto más adecuado. Vamos a centrarnos en X más 36 y 5X. ¿Por qué? Porque tienen la misma incógnita que es X. ¿Qué pasaría si usted decide trabajar con X más 36 y Y diciendo que son suplementarios? Está bien, el concepto está bien, pero el asunto es que tendríamos dos valores desconocidos. Y una ecuación o una igualdad que tiene dos valores desconocidos no se puede trabajar. Entonces por eso elegimos X más 36 con 5X. Recuerde que estos dos ángulos que están del mismo lado de la transversal y son externos reciben el nombre de colaterales externos. Por lo tanto, los ángulos colaterales son suplementarios. Esto quiere decir que la suma de X más 36 con 5X debe dar exactamente 180 porque son suplementarios del mismo lado de la transversal. Así tenemos X más 36 más 5X es igual a 180. Son colaterales externos, por lo tanto son suplementarios. Decimos X más 5X. El 36 al no tener X pasó al otro lado junto a 180 y pasó de estar positivo, ahora llegó a negativo. Sumamos entonces X más 5X, aquí tenemos, y nos va a dar 6X. 180 menos 36 es igual a 144. Este 6 que está multiplicando ahora va a pasar a dividir y tenemos 144 grados entre 6, por lo tanto X es igual a 24. Y ahí tenemos nuestra respuesta. 144 entre 6 igual a 24. Y tenemos más ejemplos. Bien, siempre en el mismo ejemplo
Ahora falta conocer el valor de y y el valor de z. Centrémonos en z. Fíjese en x más 36 y z. Usted va a decir, pero es que aquí hay dos valores desconocidos, está x y z. Entonces, si yo los igualo porque son alternos externos, tendría dos incógnitas, no la podría trabajar. Pero recuerde que en el paso anterior ya conocimos el valor de x, que es 24. Por lo tanto, sí lo podemos trabajar. Entonces, x más 36 es igual a z. ¿Por qué? Son alternos externos y recuerde que son congruentes o iguales. Entonces, hacemos la sustitución porque ya conocemos el valor de x, colocamos 24 en lugar de x, más 36 es igual a z, y aquí no hay que despejar nada porque los dos no tienen variable, entonces tenemos que sumarlos, y esto es que z es igual a 60, y ahí tenemos el valor de z. ¿Qué nos hace falta conocer? Y. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa con y y 5x? Son alternos externos. ¿Y cómo son los ángulos alternos externos? Congruentes. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma medida, por lo tanto el ángulo y mide igual que el ángulo x, y esto quiere decir que y es igual a 5x, y como ya conocemos que x es 24 grados, sustituimos y en lugar de x colocamos 24. Y igual a 5 por 24, y esto es y igual a 120, y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. En conclusión, x es 24 grados, z es 60 grados y y igual a 120. Hemos hecho ya varios ejemplos y en todos ellos lo que hemos aplicado son los conceptos que se generan cuando dos paralelas son intersecadas por una transversal. Entonces, si no conocemos esos conceptos, va a ser muy difícil que usted pueda lograr entender estos ejercicios. Debe memorizárselos, debe saber identificar estos conceptos y estos ángulos. Entonces, esa es la parte fundamental de este tema, conocer las definiciones y los conceptos de esos ángulos. Si no, no estamos haciendo nada. Veamos un ejemplo y último ejemplo. En la siguiente figura, ¿cuál es la medida de los ángulos ABC? Bien, primero nos vamos a centrar. Vemos que hay dos secantes. Hay una secante en color verde y otra secante en color rojo. Centrémonos en el ángulo B y 50 que está sobre la secante de color rojo. Fíjese bien, el ángulo B, si usted le suma el ángulo B más 50, automáticamente, escuche bien, al sumar el ángulo B con el ángulo 50, automáticamente estamos encontrando que es igual a 110, porque B más 50, ven que está sobre la secante de color rojo, es correspondiente con 110 grados. Fíjese bien, el ángulo B que sumado con 50 es igual a 110 grados porque son correspondientes. Entonces 110 es igual a B. La unión de B más 50 genera 110 grados porque son correspondientes. Céntrese en la secante de color rojo. Entonces, ¿qué pasa con el 50? Pasaría al otro lado de 110 y tenemos 110 menos 50 igual a B. ¿Por qué? Porque no tiene variable. Lo que necesitamos es encontrar B. Entonces 110 menos 50 es 60. Ya conocemos que B mide 60 grados. Ahora, un detalle. Veamos que si suma usted B más 50 más A, ¿qué está formando? Un ángulo igual a 180 grados, es decir, está formando una semicircunferencia. De nuevo, al unir el ángulo B con el ángulo 50 con el ángulo A, se está generando una semicircunferencia igual a 180 grados. Bien, entonces, como ya conocemos que B es 60, colocamos 60, que es B, más 50, más A, que es el valor desconocido ahora. Entonces, como 60 y 50 no tienen variable, pasarían al otro lado de 180. A es igual a 180 menos 60 grados menos 50. Por lo tanto, A es igual a 70 grados. Y falta conocer C. Centrémonos ahora en la secante de color verde. Fíjese B y C.
están del mismo lado de la transversal, uno es externo y el otro es interno. ¿Cómo se llaman esos ángulos? Correspondientes. ¿Y cómo son los ángulos correspondientes? Son congruentes, por lo tanto B es congruente con C. Como ya conocemos el valor de B, entonces significa que C es igual a 60 grados. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta a este ejercicio. Entonces, hemos entregado dos presentaciones, una en la que describimos todos los conceptos de paralelismo y la otra en donde hacemos 5 ejemplos o 5 ejercicios tomados de su actividad del libro, en la que hay que aplicar estos conceptos para encontrar valores desconocidos en cada uno de las figuras formadas por secantes y paralelas. De nuevo, si para este tema es fundamental conocer las definiciones, si está pensando en trabajar los ejercicios sin conocer o saberse las definiciones y el nombre de cada ángulo, entonces creo que estaríamos sembrando en tierra seca, pues, porque es muy fácil confundirse. Hay muchos conceptos que parecen iguales, pero hay ciertas cosas que las diferencian. Entonces, debes conocer todos los conceptos, por favor, para poder trabajar en esa actividad. Ha sido un gusto y hasta la próxima.